Pepe nos va a presentar a continuación. ¿A quién nos traes, Pepe, esta noche? Pues se trata del embajador José Cuenca. Fue director de gabinete técnico de los 3 ministros de la transición con la Unión de Centro Democrático. Ha sido embajador en la Unión Soviética cuando pasó de la Unión Soviética a la Federación Rusa. Con anterioridad fue también embajador en Grecia y en Bulgaria y más tarde en Canadá. Acaba de escribir un libro de Suárez a Gorbachov donde explica cómo España ha pasado del aislacionismo a estar en el mundo con una presencia de una potencia mundial media. Ha hecho gran parte de los papeles que luego probablemente tuvieron que firmar sus ministros o el presidente del gobierno y ha escrito muchos artículos de los que luego probablemente los han firmado otros. Pues, señor Cuenca, José Cuenca, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a La Noche en 24. De este libro, que están viendo, es del que justo les hablaba hace un momento Pepe Herbás, de Suárez a Gorbachov, testimonios y confidencias de un embajador que además acaba de presentar y que nos viene muy bien para hablar, si le parece por ahí empezamos, para hablar justo de esta introducción que hacíamos. Hoy nadie en el mundo actual, nadie se cuestiona la importancia, la relevancia que tiene las relaciones internacionales, la diplomacia, el estar presente en países que pueden ser estratégicamente relevantes para España. La pregunta es si siempre fue así. Por ejemplo, en los primeros gobiernos democráticos de este país, que últimamente hablamos mucho de Adolfo Suárez y usted lo menciona en su libro, en el título, de Suárez a Gorbachov. ¿Era también tan relevante las relaciones internacionales en el gobierno de Suárez? Bueno, siempre ha sido relevante todo lo internacional, pero en el mundo interdependiente, en el mundo globalizado de hoy, es mucho más importante que nunca. Es decir, hoy hasta lo más nimio tiene un componente internacional, pero la política exterior siempre ha sido una parte importante, decisiva de la política, actualmente probablemente más que nunca. Pero en el tema concreto del gobierno de Suárez, la política exterior, yo le he dedicado una atención especial en el libro porque no es suficientemente bien conocida, a mi juicio. No se ha escrito un libro serio de verdad sobre la política exterior de Adolfo Suárez. Hay algunas memorias, como la de Marcelino Oreja, hay algún libro puntual y breve, pero se ha estudiado lo internacional, la política exterior de Suárez, como parte de su trayectoria política y como parte de la transición. Pero dedicarle la atención que yo le dedico, creo que no se ha hecho nunca. Cuenta usted en el libro que Suárez le estimuló, como también el propio Gorbachov, a que escribiera las memorias y que se ofreció Suárez a darle determinadas informaciones que no pudo ser, porque cuando usted pudo contar con el apoyo de Suárez, Suárez había perdido la memoria, que le había anticipado que le pasaría esto. Bueno, tanto Gorbachov como Suárez me pidieron escribir unas memorias. Lo de Gorbachov, él había dejado de ser presidente de la Unión Soviética, él vivía ya en un pisito modesto, él acababa de iniciar su trabajo en la Fundación Gorbachov. Precisamente el edificio de la Fundación Gorbachov había sido la escuela del Partido Comunista, por tanto, la escuela del Partido Comunista transformada, el Partido Comunista había sido entonces declarado fuera de la ley. Entonces, el día que me recibió, cuando yo me despedí de él, pues salió a mi encuentro con los brazos abiertos, me dijo una frase que pongo en el libro: llevo España en mi corazón. Bueno, tuvimos una entrevista de cerca de 2 horas y ahí al final me dijo: usted es el único embajador occidental que ha estado aquí todo el tiempo, los 5 años y medio del nacimiento, ascensión, auge y crisis de la perestroika. Tiene usted obligación de escribir unas memorias. Yo le dije que no lo iba a hacer. Y le dije además, el que tiene que escribirlas es usted. Usted tiene que contar de verdad lo que ha pasado. Y me dijo, bueno, en eso estoy. ¿Usted dijo que no? ¿Por qué? Bueno, porque yo no tenía... A mí no me gusta en general el género de las memorias, lo digo en el prólogo, para que unas memorias sean buenas, esto no es unas memorias, son un conjunto de testimonios y aportaciones, confidencias. Pero para que unas memorias sean de verdad auténticas, aparte de tener que estar bien escritas, tienen que evitar unas cuantas tentaciones. No voy a hacer la teoría general de las memorias, yo no era partidario.
y le dije que no. Luego, la otra persona que me lo pidió fue Adolfo Suárez, y ese sí que me lo pidió en unas circunstancias dramáticas. Después de haber pasado una tarde juntos en la finca de su consuegro, nos dedicamos a charlar, nos sentamos, se fueron ya los invitados, nos sentamos en 2 sillones cara al valle, estuvimos hablando de los viajes que habíamos hecho juntos y, bueno, de una serie de temas de política internacional, y me dijo: Pepe, tienes que escribir unas memorias. Y yo le dije que no, pero al final, ya casi convencido, me dijo: bueno, aunque no sean unas memorias, un conjunto de testimonios y cosas, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar papeles, te voy a dar notas, te voy a dar cartas. Y bueno, y yo le dije: bien, pero en todo caso tengo que esperar a jubilarme. Y me dijo: ¿cuándo te jubilas? Y le dije: me jubilo en el 2005. Esto fue el 2 de septiembre del 2001. Y me dijo: pues entonces no te podré ayudar, porque tengo lesiones cerebrales irreversibles y en el 2005 yo no seré nada. A mí me dejó petrificado. Y entonces, cuando me fui hacia el coche, nos despedimos, me hizo una serie de reflexiones que no he pasado el libro, como es natural. Cuando ya nos despedimos y me fui hacia el coche, su consuegro, Samuel Flores, le dije: Samuel, me ha dicho esto. Y me dijo: pues es verdad. Lo sabe su familia, lo sabe su médico y lo sabes tú. Pero fue de verdad un momento... Y en aquel momento, en 2001, ¿no tuvo la tentación de inmediatamente, al llegar a casa, de ponerse rabiosamente a contar todo lo que ha compartido y lo que ha vivido lo que vivió junto a... Bueno, yo siempre que he tenido, a lo largo de mi carrera, yo ingresé en la carrera hace 50 años. Entonces mi obligación era informar a mis superiores, informar al presidente del gobierno, informar a mi ministro, como es natural, de todo lo que yo pensaba que era importante y que era mi trabajo. Pero yo luego, aparte, he llevado, no un diario, pero sí he apuntado lo más relevante que me parecía en cuartillas. De manera que yo tengo más o menos unas 3.000 cuartillas. Es decir, son unas 20 y tantas carpetas, y entonces cuando he escrito este libro hay muchas frases entrecomilladas que yo he sacado de esas cuartillas, y la conversación que acabo de citar la he sacado de esas cuartillas. Dice, en cambio, en el libro que hasta que no pase un determinado tiempo no se conocerá la historia tal como ha sido de la transición, y que hay confesiones, tanto de Gorbachov como de Suárez, que no las publicará. Bueno, porque ¿cuánto tendremos que esperar para conocer realmente la historia de la transición? Gorbachov, cuando me contó todo lo que me contó, me dijo: bueno, yo esto se lo digo a usted porque usted no es un periodista, usted es un diplomático, es un embajador, y por tanto va a informar al presidente González y al rey. Esas fueron las palabras que me dijo. Dice, y de todo lo que me contó muchas cosas, algunas las he contado aquí, la mayoría, porque las ha contado él en su memoria, y por tanto yo estoy en libertad de contarlas. Pero hay cosas que él no ha contado y que yo no puedo contar. Sí me dijo algo, me dijo: estas cosas que le estoy contando a usted y algunas otras las referiré en un tercer tomo de memorias. Él escribió unas prememorias y luego unas memorias. Por cierto, cuando me dijo que estaba escribiendo, digo: usted es el que tiene que escribirlas, no yo. Dice: estoy en ello. Digo: pero bueno, ¿cuándo van a salir? Dice: ya llevo 1000 folios escritos. Digo: presidente, tampoco es eso, hágase una cosita un poquito más manejable. No me hizo ningún caso. Cuando salieron las memorias tienen 1600 páginas, en 2 grandes tomos de 800 páginas cada uno. Pero él sí prepara otras memorias para después de su muerte, que serán unas memorias póstumas, y yo espero que ahí nos cuente cosas relevantes e interesantes. Sobre todas esas cosas que no cuenta, pues porque no puede contar o porque su responsabilidad como diplomático y las altas relaciones internacionales, pues entendemos que no todo se puede contar, pero claro, esto a los periodistas, ¿verdad, Pepe?, nos asalta una duda, y es, claro, si lo que cuenta es lo que se puede contar, porque no pasa nada por contarlo, y lo que no cuenta no se puede contar porque pasaría algo si se contara, los periodistas, los ciudadanos, los espectadores que nos están viendo en este momento, ¿cuántas cosas nos estamos perdiendo de lo que ha pasado en los últimos años en la historia de la humanidad? Yo cuento muchas cosas por primera vez. Este libro tiene revelaciones, como digo, ahí son testimonios y confidencias. Esas confidencias hay algunas que se cuentan por primera vez, pero las cuento porque las puedo contar. Pero es verdad que hay cosas que no se pueden contar. ¿Qué le vamos a hacer? Es decir, la vida de un embajador a veces pues cae en tus manos informaciones importantes, relevantes y confidenciales que no puedes contar. Pero sí cuento y sí hago confidencias de muchas cosas por primera vez. Este libro contiene
bueno, pues bastante información que no se había publicado nunca, tanto respecto a la política exterior de Adolfo Suárez como respecto a la caída de la Unión Soviética, sobre todo. Ahí es donde se cuentan cosas que he visto con mis propios ojos. Y en lo de la política exterior de Adolfo Suárez, pues cuento cosas que o bien no se han contado o bien se han contado mal. Y este ha sido un interés especial mío, enderezar lo torcido, salir al paso de malinterpretaciones y decir lo que realmente pasó. Aunque en general en el libro, que yo lo he leído entero, no hay muchas críticas con los personajes que pone entre medias, sí que hay a los socialistas respecto de la actitud que tuvieron algunos de ellos en contra de la entrada en la OTAN. ¿Usted considera que nuestra incorporación vino a compensar el malísimo acuerdo que habíamos firmado bilateral con Estados Unidos en 1953? Es crítico con algunos socialistas y también es crítico con la actitud de Mitterrand. Recuerda aquel brindis que hizo en su primera visita siendo presidente Leopoldo Calvo Sotelo, cuando dijo, quitó las esperanzas de negociar a España, de que nos incorporáramos, porque dijo, sería añadir más miserias a las miserias que tiene Europa. Esas fueron sus palabras. Respecto a lo primero, es verdad que el Partido Socialista estuvo muy en contra de la entrada de España en la OTAN, pero luego también es verdad que supieron rectificar. Y entonces, en algún momento dado, yo transcribo una pregunta que me hizo una reportera del diario El Mundo en el verano del 2009, y me dijo, ¿por qué cree usted que cambió Felipe González de idea respecto a la OTAN? Y yo le dije, cambió de idea cuando tuvo la responsabilidad del poder. Una cosa es estar en la oposición y pensar de una manera u otra sobre un determinado hecho, y otra cosa es decidir desde dentro y tener la responsabilidad del poder. Y entonces el propio Felipe, y le añadí algo más, le dije, Felipe González ha cambiado, y no tuvo empacho, yo uso la palabra empacho, que es muy andaluza, no tuvo empacho en rectificar porque era, es y ha sido siempre un hombre de Estado. Y eso es lo que le honra. Le honra que él en un momento dado, me acuerdo de un libro que escribió con Juan Luis Cebrián el año 2002, que se titula El futuro ya no es lo que era, en que Juan Luis le dice, bueno, reconocerás que en este tema te has equivocado. Y dije, sí, lo reconozco que me he equivocado. Y el tema del referéndum fue no solo un error político, sino un error político grave, dice Felipe González, y eso le honra. Cuando menciona a Felipe González, recuerdo una de las cuestiones que detalla en el libro del consejo que le dio a Gorbachov de que no hiciera. Gorbachov admiraba cómo había sido la transición en España y Felipe González le dijo que no copiara el modelo. Bueno, es que Gorbachov tenía la obsesión de hacer una transición a la manera de la transición española. Y Felipe le dijo que no era posible, que las circunstancias políticas, las circunstancias históricas, las circunstancias económicas, las circunstancias sociales eran diferentes, por tanto, el modelo tenía que ser diferente. Pero en la última entrevista que yo tuve con Gorbachov me dijo algo muy especial. Me dijo, ahora estoy releyendo las minutas de las conversaciones que tuve con Felipe, no me dijo Felipe González, que tuve con Felipe. Dice, y lamento no haberle hecho caso, porque él sabía que se había equivocado. Y yo añado una frase que digo, porque en la vida no te amargan las desgracias, te amargan los errores. Porque cuando me dijo lamento que me he equivocado, le vi pasar como una sombra de tristeza por la cara. Y digo en el libro, porque en la vida no te amargan las desgracias, te amargan los errores. Tenemos que, ya que usted ha sido embajador de España en la Unión Soviética, en Canadá, pero también en Grecia. Y de Grecia vamos a hablar mucho en las próximas horas. El domingo vamos a estar todos hablando de las elecciones griegas. Hay una frase que en los últimos meses se ha oído, en los últimos 2 años, como consecuencia de la crisis, se ha oído permanentemente en nuestro país. España no es Grecia, España no es Grecia, España no es Grecia. Usted, como conocedor que es de Grecia, pues háblenos un poco de lo que usted vivió y de lo que usted pudo percibir en su estancia en el país heleno. España no es Grecia, ya lo sabemos, pero ¿por qué España no es Grecia? ¿Cómo es Grecia? Y sobre todo, si lo que pasó años después, usted se lo vio venir antes o no. Bueno,
lo primero que tengo que decir es que España no es Grecia. Es decir, yo estoy muy de acuerdo en que España no es Grecia. No, es que se trata de crear una familia de pueblos mediterráneos porque tenemos en común eso, que somos pueblos mediterráneos, que somos culturas antiguas, que España participa, como es natural, de esa cultura que está en la raíz misma de lo español grecorromana, y eso es verdad. Es decir, Grecia ha sido pues la cuna de la democracia y todos los países europeos le deben algo a Grecia y nosotros de manera muy especial. Dicho esto, la Grecia actual y la España actual no tienen muchas cosas en común. Entonces, el problema que tiene Grecia pues es un problema de crisis de los partidos políticos tradicionales. Es decir, es asombroso que el PASOK, que ha gobernado tradicionalmente pues generaciones, pues ahora he visto en las encuestas últimas que le dan como un 5% de los votos. Entonces, la crisis de los partidos tradicionales y la aparición de fuerzas nuevas. ¿Por qué? Pues porque Grecia ha tenido que hacer sacrificios muy fuertes y eso ha creado en la gente, pues ha creado un sentimiento de frustración por una parte y de indignación por otra, de la gente que cree que se les ha exigido excesivamente. Desde el punto de vista de la crisis de los partidos tradicionales, las comparaciones entre Grecia y España son permanentes, ¿no? La crisis también en nuestro país, no sé si tan acusada como en Grecia, pero sin duda pues estamos ante la aparición de nuevos partidos y ante la crisis de los dos partidos que hasta ahora se han alternado en el poder, que son Partido Popular y PSOE. En ese sentido, bueno, parece que la comparación entre Grecia y España sí que... Eso es verdad, pero yo tampoco haría demasiadas concomitancias. Es decir, es verdad que tenemos elementos en común, es verdad que hay algunos fenómenos equiparables, pero España no es Grecia. Luego los griegos tienen otra cosa que he vivido yo. Yo he sido embajador en Grecia 4 años, o casi 4 años, y los griegos tienen la mala costumbre de incendiar Atenas un par de veces al año. Es decir, entonces, pues, lo vais a ver dentro de unos días, o os vais a acordar de lo que os estoy diciendo hoy. Bueno, porque en Grecia hay esa manera violenta de acercarse al fenómeno político. Entonces, bueno, los griegos son como son, pero luego el sistema económico también es diferente. Los griegos tienen 2 grandes fuentes de capitalizar el país, el turismo y los fletes, y tanto el turismo como los fletes es un dinero que en gran medida se queda fuera. Es decir, entonces los turistas vienen, cuando yo fui embajador venían 10 millones de turistas al año y se gastan un dinero y eso da vida a Grecia, pero los tour operators se manejan desde fuera y gran parte de ese dinero se queda fuera. Y los fletes igual. Es decir, Grecia cuando ingresa en la Comunidad Europea, es el país número 10, pues la marina mercante Grecia es superior a las marinas mercantes de todos los países de la Unión juntos. Es decir, más que Francia, Inglaterra, Alemania y Reino Unido juntos. Es decir, bueno, pues también los fletes en buena parte es un dinero que se queda fuera del país. Grecia es un país peculiar, muy peculiar. Grecia tiene más o menos 15 millones de habitantes, con derecho a voto todos ellos, los que están dentro y los que están fuera de Grecia. De esos 15 millones, 5 viven fuera, 5 viven en Atenas y 5 viven en el resto. Y por tanto, el peso de Atenas es enorme y el peso de la diáspora griega también es enorme. No son magnitudes equiparables a la situación española. Pepe, última pregunta, que tenemos que ir a la prensa con las portadas de los periódicos de mañana. Sé que uno de los aspectos que le gusta mucho recordar, porque menciona en el libro que fue vital para su vida, fue cómo se trató de establecer buenas relaciones con el Frente Polisario. Usted participó en la liberación de 39 pescadores que habían sido apresados por el Polisario y que esto cambió la relación entre España, Marruecos y el Polisario. Bueno, yo lo que sí cuento es que de las cosas más estimulantes y más bonitas que yo he hecho en mi vida fue esa negociación con el Polisario. A mí, el ministro Pérez Llorca, a mediados de septiembre del año 80, me dijo: Pepe, tenemos 38 pescadores retenidos por el Polisario desde la primavera y hay que negociar la liberación de esta gente. Entonces el embajador Casinello y yo fuimos a Argel y estuvimos 50 y tantos días. Los argelinos, de negociaciones. Los argelinos nos ofrecieron la infraestructura necesaria, nos pusieron una casa preciosa
de estilo hispano-moguesque, como ellos dicen, a nuestra disposición, y allí estuvimos 50 y tantos días negociando con el Polisario, y al final nos trajimos a los pescadores. ¿Por qué y cuándo? Es decir, debo decir que, primero, no les hicimos ninguna concesión económica porque no nos las pidieron. Jamás nos pidieron concesiones económicas, jamás nos pidieron mucho menos dinero, jamás. Y lo que nos pedían, que eran unas concesiones políticas fundamentalmente, pues sabían que no se las podíamos dar. Entonces, después de mucho tira y afloja, al final llegamos a la conclusión de que, bueno, hicimos un papel que les permitió salvar la cara, porque en toda negociación siempre tienes que dar una salida a la otra parte, y nos pudimos traer a los 38 pescadores, como yo digo en el libro, a cambio de nada. Esa es la verdad. Los trajimos a cambio de nada. Cuando se los contamos a los periodistas que nos esperaban en Barajas, bueno, ¿qué les habéis dado? ¿Qué les habéis dado? Pues no les hemos dado nada. Y cuento también cómo al día siguiente me llamó el almirante Suárez de la Hidalga y me dijo: Pepe, aquí estamos los cabales, somos amigos, dinos de verdad qué les habéis dado. Digo: almirante, no les hemos dado nada. Simplemente se han convencido de que lo que pretendían, que eran concesiones políticas, no estaban en nuestra mano concederlas, y que lo que no ha pedido nunca jamás han sido ni concesiones económicas ni mucho menos dinero. José Cuenca, de Suárez a Gorbachov, testimonios y confidencias de un embajador, Plaza y Valdés Editores. Este que ven, pues bien, es recomendable porque muchas de las cosas que nos ha contado aquí en la noche las podrán leer, pero muchas de las cosas que no ha contado también se podrán leer, porque hay muchas más anécdotas que comparte con nosotros. No se vaya todavía, vamos a enseguida a visitar la prensa con Pepe. Antes vamos a resolver el reto de la noche, que recordamos sin imágenes, son estas.